Buenas tardes, encantada de estar en el Ateneo Referente de la Cultura de Santander y encantada de poder presentar al conferenciante de hoy, a Jesús Cabezón Alonso. Gracias, Jesús, por tu invitación. Para todos los que nos encontramos hoy aquí, Jesús Cabezón es una persona de sobra conocida y, como se dice habitualmente en estos casos, no necesita presentación. Pero yo creo que merece la pena detenerse en algunos capítulos de su larga y activa trayectoria. Quiero resaltar tres facetas de su vida que se entrelazan y dan como resultado a un político intelectual y humanista que nada o poco tiene que ver con la clase política actual. Por un lado, tenemos al Jesús ciudadano, movido por una conciencia social que despertó durante sus años de estudiante de Derecho, en tiempos de la dictadura, y que nos lleva al Jesús intelectual, escritor y poeta. Es en esos años de estudiante cuando empezó también su interés por la cultura. Comenzó a escribir sus primeros poemas, hizo sus pinitos en el cine y en el teatro, y un interés que supongo que gracias a la jubilación de la que disfruta, sigue profesando con mayor intensidad y que le permite estar al día de cuanto acontece en el mundo cultural en general y en el editorial en particular. Ha publicado varios libros de poesía, escribe artículos en el diario Montañés y, adaptándose a los tiempos actuales, es activo en redes sociales, donde muchos de sus seguidores tenemos la suerte de que de vez en cuando, pues cada vez que termina un libro, nos hace una pequeña sinopsis y unas recomendaciones de lectura. Bueno, son tantos los títulos que nos aconseja que a mí al menos no me da tiempo a seguirle, aunque aspiro a ponerme algún día al día, ¿eh? Entre sus muchas lecturas compartimos afición por la novela negra, materia en la que es un experto. Desde aquí, Jesús, te animo a que algún día pues crees un inspector o un asesino en serie y, bueno, pues escribas una serie, o no una serie, pero al menos una novela de este género que tantos seguidores tiene y que, si además lo aderezas con alguna trama política, yo creo que éxito asegurado. Bueno, ese interés e implicación por todo lo que le rodea le llevó a iniciar una actividad, una activa militancia política y sindical en el Partido Socialista Obrero Español y en la Unión General de Trabajadores. Acababa de instalarse en Santander, porque, bueno, no lo he dicho al inicio, pero Jesús nació, se crió y pasó su adolescencia y juventud en Palencia. En aquellos años, digo, creo que más o menos en el 74, 76, 74, creo que me has dicho antes, ¿no? Llegó a Santander al conseguir una plaza de funcionario de la Seguridad Social. Llegamos, por tanto, al Jesús político, quizás su faceta más conocida por el gran público. Gracias a la actividad impulsada por ese interés y esa conciencia social del Jesús ciudadano al que me refería al principio, ha tenido la oportunidad de conocer desde dentro y participar activamente en todos los niveles de la política. En las primeras elecciones municipales, tras la vuelta de la democracia a nuestro país, Jesús Cabezón fue candidato a la alcaldía de Santander por el PSOE, partido en el que siempre ha militado y que bajo sus siglas ha concurrido en sucesivos comicios. En aquella ocasión se enfrentaba a un hueso duro de roer, Juan Ormaechea, el alcalde que dirigió esta ciudad durante años, salpicados por la polémica y los escándalos que le acompañarían también durante su época como presidente del Gobierno de Cantabria. Del ayuntamiento, Jesús dio el salto a la política regional y, en la etapa provisional de la Asamblea, hoy Parlamento de Cantabria, participó en la redacción del Estatuto de Autonomía de esta comunidad, una labor por la que precisamente ha sido reconocido estos días con motivo de cumplirse el 40 aniversario de nuestro estatuto. Antes de las primeras elecciones autonómicas, fue vicepresidente primero de la Asamblea y, posteriormente, una vez celebradas las elecciones y resultar elegido diputado regional por el PSOE, ocupó la vicepresidencia segunda de la mesa de la Asamblea. Años más tarde, en 1999, Jesús volvería a ocupar un escaño en el Parlamento de Cantabria. Entretanto, pasó también por la política nacional. En las elecciones generales de 1982 se presentó como candidato al Senado por su partido y fue el senador electo más votado de Cantabria.
Era la segunda legislatura de la democracia en la que Felipe González fue elegido presidente del Gobierno. En esa legislatura, Cabezón fue miembro de varias comisiones y entre ellas presidió la Comisión Especial de Investigación de ese escándalo sanitario que se bautizó como el síndrome tóxico y que se cobró la vida o dejó graves secuelas a miles de personas y que también en estos años se cumple el 40 aniversario. Su carrera política le llevó a ser el primer cántabro que más lejos había llegado geopolíticamente hablando hasta aquel momento en España, en Cantabria, eso es, en Bruselas. Fue eurodiputado durante 2 legislaturas consecutivas, entre 1989 y 1999, ocupando la Secretaría General de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo. Estos años creo que fueron especialmente significativos para Jesús. Tuvo el privilegio y la oportunidad de viajar a varios países de Latinoamérica para asistir como observador de la Unión Europea en procesos electorales con los que esos países intentaban recuperar la democracia. Algunos lo consiguieron y ahí siguen, como es el caso de Chile. En otros, en cambio, como Brasil o Venezuela, sus ciudadanos continúan desgraciadamente bajo el poder de personajes que entienden la democracia a su manera. En esos procesos electorales seguramente pudo comparar y comprobar la robustez de nuestro sistema electoral, que por aquellos años cumplía su mayoría de edad en la recuperada democracia, pero que ya daba signos de una sólida madurez. Y aquí quiero enlazar precisamente con la protagonista de la conferencia que Jesús va a pronunciar en unos momentos, Clara Campoamor, una mujer excepcional de la que se cumplen 50 años de su fallecimiento, la segunda mujer abogada de España, diputada, feminista y adelantada a sus tiempos, a la que las mujeres tenemos mucho que agradecerle, porque fue firme defensora y luchó por conseguir que se reconociera el derecho al voto femenino en un Parlamento dominado casi exclusivamente por los hombres. Esa lucha le llevó a enfrentarse incluso a los miembros de su partido. De eso hace ya 90 años. Clara Campoamor fue una de las 2 únicas mujeres que en la República llegó a ser diputada en las Cortes Españolas junto a Victoria Kent. En aquellos años, en aquella época, las mujeres no podían votar, pero sí podían ser elegidas. Campoamor era diputada del Partido Radical de Alejandro Lerroux y Victoria Kent del Partido Radical Socialista. Aunque hoy nos cueste creerlo, Victoria Kent, mujer, progresista y declarada feminista, no apoyó a su compañera en el hemiciclo en la lucha por conseguir la igualdad de las mujeres para que se reconociese nuestro derecho al voto. Aún así, Clara Campoamor consiguió que la nueva Constitución, que se aprobó en diciembre de 1931, en la Segunda República, se reconociese ese derecho al sufragio de la mujer. Durante su exposición, Jesús nos describirá con más detalle y precisión la vida de esta excepcional mujer de procedencia humilde que consiguió aprobar el bachillerato y licenciarse en Derecho en solo 4 años mientras trabajaba para mantener a su familia, en una época en la que el 70% de las mujeres eran analfabetas. Quédense con ese dato porque seguro que ahí está parte de la clave de lo que Jesús nos va a contar. Doy paso a la conferencia de Jesús Cabezón y a su término, si hay tiempo, pues abrimos un turno de preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, África. Con esta biografía que me has presentado, qué mayor soy. Muchas gracias por su asistencia para escuchar algunos comentarios sobre Clara Campoamor, de la que se cumplen ahora 50 años de su muerte, y pensé que era una buena ocasión para estudiar y aproximarse a su figura. Clara Campoamor nació en febrero de 1888 en el seno de una familia humilde, en lo que hoy es el barrio Malasaña. En Madrid fue una defensora de la libertad, la justicia y la igualdad, y la responsable de conseguir el voto de las mujeres y por ello el sufragio universal en España. Abogada, buena oradora, parlamentaria tenaz, trabajó en la redacción del texto de la Constitución de la Segunda República, formando parte de la Comisión Constitucional por el Partido Radical.
Ella heredó, de alguna forma, las ideas republicanas de su padre, Manuel Campoamor. Era un trabajador en el periódico La Correspondencia de España, hombre de ideas avanzadas, y la ayudaron a Clara Campoamor a entender que la República se concretaba en las ideas de libertad, igualdad y justicia social. Su padre era de Santoña y ella recordaba haber pasado algunas temporadas en verano en el pueblo de su padre. Su abuelo paterno era de Argoños. Su padre falleció cuando ella tenía 10 años. Su madre, Pilar Rodríguez, era costurera y desde muy joven Clara tuvo que ayudar a su madre a sostener las cargas familiares, trabajando como costurera también y como dependienta de comercio. Su hermano, el único hermano que vivió, fue periodista, militante de Acción Republicana y ocupó algunos cargos, entre otros el de gobernador de Santander entre mayo y septiembre de 1933. En 1877 se había planteado en el Parlamento español por primera vez el derecho al voto de las mujeres durante el debate de la nueva ley electoral de la Restauración. Estamos hablando de la Constitución de 1876. Alejandro Pidal y Mon, perteneciente a la Unión Católica, presentó en las Cortes una enmienda solicitando el derecho electoral para las viudas, las madres de familia y para las mujeres mayores de edad, debiendo emitir su voto por escrito o por medio de apoderado en la forma en que los reglamentos lo determinen. Esta propuesta fue rechazada, no tuvo el interés social para prosperar y se mantuvo el sufragio masculino censitario. Se volvería a plantear el derecho al voto de la mujer 30 años después. Clara había nacido en la España de la Regencia de María Cristina de Habsburgo y bajo el gobierno del liberal Práxedes Mateo Sagasta se produjo una modificación de la ley electoral que mantuvo el sufragio universal masculino, eliminaba algunas restricciones del voto censitario, pero se mantuvo la exclusión de las mujeres tanto electoras como elegibles, dejando así a las mujeres en un segundo plano en una situación equiparable a la de los marginados sociales. En 1908, Emiliano Alcalá Galiano pidió el voto femenino argumentando: las mujeres en España pueden ser reinas, pero no electoras. Su propuesta de que las mujeres pudieran votar tampoco prosperó. Clara Campoamor aprobó unas oposiciones de auxiliar del Cuerpo de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobernación y estuvo destinada en Zaragoza y después en San Sebastián durante 4 años. Regresó a Madrid cuando tenía 26 años y obtiene el número 1 de la promoción en unas oposiciones del Ministerio de Instrucción Pública y es destinada a la Escuela de Adultos como profesora de taquigrafía y mecanografía. No podía dar otro tipo de clases porque no tenía la titulación académica necesaria. Desde 1916 asistió con regularidad al Ateneo de Madrid y se interesa por la política, entre otras cosas, con motivo de la huelga general de 1917. Trabaja como auxiliar de mecanografía en el Servicio de Construcciones Civiles del Ministerio de Instrucción Pública y como secretaria del director del periódico conservador La Tribuna. Ella tenía un buen nivel de francés, lo había aprendido, y trabajó para la editorial Calpe, traduciendo algunas novelas francesas. Con 32 años, como ha dicho África, empieza sus estudios de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, se matricula en la Universidad Central, en la Facultad de Derecho. Se había facilitado el acceso de las mujeres a los estudios universitarios en 1911 y obtiene la licenciatura. Y comienza a ejercer como abogada cuando tiene 36 años y es la segunda mujer que se incorpora al Colegio de Abogados de Madrid. La primera había sido Victoria Kemp y la tercera colegiada fue Matilde Huici. Ese mismo año, en 1924, ingresa en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde desarrolla una intensa actividad. También perteneció a los colegios de abogados de San Sebastián y de Sevilla. Empieza su actividad pública dando conferencias en la Agrupación Femenina Socialista de Madrid, escribe el prólogo de un libro Feminismo Socialista de María Cambrils
editado en 1933. En 1922, junto con otras feministas, pues participa en la creación, en la fundación de la Sociedad Española del Abolicionismo, cuyo objetivo era acabar con la prostitución y el tráfico de mujeres y niñas. Participa en aquellos años en diferentes congresos internacionales, en Estrasburgo, en el Congreso Internacional de Protección a la Infancia, en diferentes congresos vinculados a su actividad como mujer universitaria y feminista. Participa en conferencias también en Barcelona, propiciadas por la Academia de Jurisprudencia, en el Ateneo de Barcelona. Junto con otras mujeres abogadas europeas, en 1929 participa en la fundación de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, y en el primer congreso de esta federación conoce a Antoinette Kinche. Lo digo porque con esta abogada y feminista suiza, Clara Campoamor mantuvo una relación de amistad hasta su muerte y colaboró con ella en diferentes temas profesionales. Clara Campoamor y Antoinette Kinche tenían mucho en común, eran abogadas, compartían valores liberales y fueron destacadas sufragistas. Esta abogada suiza viajó a España en abril de 1931 y en San Sebastián e Irún fue testigo de la proclamación de la República y asistió con Clara Campoamor a actos de la campaña electoral a las Cortes Constituyentes. Intervino en la Sociedad de Naciones en 1931 y como delegado del Gobierno también en la Sociedad de Naciones en 1933. Ella, años más tarde, ya en su exilio en Buenos Aires, recordaría en un artículo en 1940 su última intervención en la Sociedad de Naciones en la Asamblea Anual, formando parte de la delegación española que presidía Salvador de Madariaga. Clara se manifestó en contra de la dictadura de Primo de Rivera, que había ocupado el gobierno en septiembre de 1923, con el apoyo del ejército, de sectores amplios de la patronal, con el apoyo de la Iglesia Católica y de sectores conservadores. No colaborará con el régimen de la dictadura de Primo de Rivera cuando la proponen formar parte de los comités paritarios, del Ministerio de Trabajo o de la Asamblea Consultiva. Y tampoco aceptará formar parte de la dirección del Ateneo madrileño en una directiva que imponía el gobierno. Y rechazará la Gran Cruz de Alfonso XIII que le concedió la Academia de Jurisprudencia. Ella siempre tuvo claras sus preferencias políticas. Y cuando un periodista preguntó por qué se decantaba, ella respondió: República, siempre República. Me parece la forma más conforme con la evolución natural de los pueblos y en muchos casos la más adecuada a la situación de un país como España. La República me parece superior a cualquier otro régimen. Para Clara Campoamor, el voto femenino durante la dictadura de Primo de Rivera era un voto en la nada, porque nunca hubo verdaderas elecciones democráticas. Comentará años más tarde que la igualdad que la dictadura quiso traer era la igualdad en la nada. En 1930 forma parte, como única mujer, de la Junta Directiva del Ateneo de Madrid como secretaria tercera. Ya había dimitido Primo de Rivera. El 12 de abril de 1931 se celebran las primeras elecciones libres después de la dictadura que dan el poder a los partidos republicanos y de izquierdas por su triunfo en los grandes centros urbanos. Como consecuencia, 2 días después de celebradas las elecciones, el 14 de abril, Alfonso XIII sale de España hacia el exilio y en esa misma fecha se proclama la República. Para esas elecciones de 1931 no se aceptó que Clara Campoamor formara parte de las listas de Acción Republicana, el partido entonces de Manuel Azaña, donde había ingresado unos años antes, en 1929. Rompió con el Partido de Acción Republicana y se integró en las listas del Partido Radical de Alejandro Lerroux y también ingresó en la masonería. Fue elegida diputada por Madrid, formando parte de la candidatura de la coalición republicano-socialista.
Para las primeras elecciones generales de la Segunda República, de junio de 1931, se había aprobado una reforma de la ley electoral mediante un decreto de Miguel Maura que rebajó la edad de los votantes a los 23 años y se permitió a las mujeres ser elegidas, pero no ser electoras. Fue escasa la presencia de mujeres en las listas republicanas porque los partidos no se fiaban de ellas y, en todo caso, su activismo siempre estuvo subordinado al de los hombres. En la Constitución de las Cortes, el 28 de julio, se incluyó a Clara en calidad de vocal en la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución y es nombrada vicepresidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión. Clara Campoamor fue la primera mujer en hablar en el Congreso de los Diputados el 1 de septiembre de 1931. Como he dicho, además de su trabajo como parlamentaria en la redacción de la Constitución, fue delegada del Gobierno de la República en la Sociedad de Naciones en Ginebra entre 1931 y 1933. Ella por el Partido Radical y Victoria Kemp por el Partido Radical Socialista eran las dos únicas diputadas en una Cámara de 470 diputados. En octubre de 1931 se les uniría Margarita Nelken por el PSOE en sustitución de un diputado de Badajoz que había fallecido. Sus convicciones más íntimas fueron la defensa de la libertad individual como una conquista de toda mujer, que debía reafirmar su personalidad con el estudio, el trabajo y su autonomía, y la convicción de que el Estado y la política deben garantizar la igualdad de derechos y la justicia social. Pensadora profunda, respetaba la libertad religiosa, pero creía en la separación de poderes. Fue siempre una demócrata reformista, una liberal republicana, que hoy situaríamos en el centro izquierda del abanico político. No fue complaciente con algunas de las medidas tomadas por el Gobierno de la República, donde había miembros de su partido, el Partido Radical. Para ella, el nuevo texto constitucional de la República debía resolver el problema de que las mujeres no estuvieran presentes en la legislación española. Había que incorporarlas a la vida social, porque representaban a la mitad de la población. Había que superar la posición de sometimiento de las mujeres a la voluntad de los hombres, superar la discriminación salarial y las restricciones para incorporarse al trabajo, rompiendo con el machismo imperante en la sociedad. Debía regularse el divorcio y el matrimonio civil, superar que el adulterio solo fuera imputado a las mujeres o que no fuera perseguido el crimen si el marido mataba a su mujer ante la sospecha de que estaba siendo engañado, y debía regularse la posibilidad de investigar la paternidad y la protección de la maternidad. El divorcio se recogió en el artículo 43 de la Constitución y se reguló por ley aprobada por 260 votos a favor y 23 en contra. Se aprobó la ley el 25 de febrero de 1932. Se admitía que el matrimonio podía disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges. Los constituyentes se inspiraban en el principio de que en materia de legislación matrimonial solo tiene competencia el Estado y que la jurisdicción civil es la única competente para resolver las cuestiones de conflicto a que pueda dar lugar la aplicación de esas normas. Como ha escrito el profesor Jesús Daza, se trataba, por una parte, de romper con todo el sistema de prejuicios sociales e imposiciones confesionales y, por otro lado, de posibilitar una moral familiar diferente, más acorde con la mentalidad moderna y laica que inspiraba todo el sistema republicano. También se aprobó la desaparición de las diferencias legales entre hijos legítimos e ilegítimos. Como abogada, Clara Campoamor intervino en los divorcios de Concha Espina, esposa de Ramón de la Serna y Cueto, y en el divorcio de Josefina Blanco, que era la esposa de Valle Inclán. Una ley de 23 de septiembre de 1939 derogó la ley del divorcio de 1932. Victoria Kemp, como ha dicho África hace un momento, se oponía al voto femenino que defendía Clara Campoamor, porque pensaba Victoria Kemp que ese voto apoyaría las candidaturas monárquicas y conservadoras y pondría en riesgo a la propia República.
Clara Campoamor siguió defendiendo que negar el voto a las mujeres no era democrático y no se ajustaba a derecho que las mujeres fueran elegibles, pero no electoras. Para ella el voto femenino formaba parte de la igualdad real. Me siento ciudadana antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen del derecho. ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre al advenimiento de la república ha de tener sus derechos y ha de ponerse un lazareto a los de la mujer? Clara Campoamor llevó casi en solitario el peso de los debates a favor de la concesión del voto a la mujer y pagó por ese pecado mortal con su desaparición posterior de la esfera política. Con la consecución del voto para la mujer culminaba la campaña de las sufragistas españolas que había puesto en pie inicialmente Carmen de Burgos en 1906. Señores diputados, decía Clara Campoamor, yo no puedo creer que la mujer sea un peligro para la República. En otras partes, digo yo, está el peligro del cura y de la reacción, no en la mujer. Yo he visto a la mujer reaccionar frente a la dictadura y apoyar la República. Señores diputados, después de haber afirmado que todos los españoles son iguales, ¿os atrevéis ahora a que el problema del voto lo resuelvan otras cortes más decididas que las actuales? Hacedlo, pero habréis echado en el hemiciclo, en jirones y destrozadas, la lógica y la equidad. Leyendo el diario de sesiones de aquellas sesiones, se pueden leer las argumentaciones trasnochadas y atávicas de algunos diputados, como las del doctor Roberto Novoa Santos, un profesional de la medicina y catedrático en Santiago de Compostela, de la Federación Republicana Gallega, que afirmaba: el histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo. Ideas que plasmó en su tratado La indigencia espiritual del sexo femenino. Se escucharon las ideas de Manuel Hilario Ayuso, otro catedrático del Partido Republicano Federal, que propuso elevar a los 45 años el voto para las mujeres, porque antes la mujer tiene reducida la voluntad y la inteligencia, porque la incapacidad de la mujer desaparece con la menopausia. Clara Campoamor calificó la propuesta de improcedente y de broma soez. Otro diputado, el doctor Álvarez Builla, del Partido Radical por Oviedo, afirmó: la mujer española como política es retardataria, es retrógrada. Todavía no se ha separado de la influencia de la sacristía y al dar el voto a las mujeres se pone en sus manos un arma política que acabará con la República. No he cogido más textos de argumentaciones trasnochadas y atávicas. Con estas creo que es una muestra. Un grupo de feministas que acudió el 1 de octubre a las puertas del Congreso de los Diputados repartió unas octavillas en las que se podía leer: no manchen la Constitución estableciendo privilegios, ni malogren la esperanza de las españolas de servir lealmente al nuevo régimen. El 1 de octubre de 1931, Clara Campoamor defendía conceder el voto a las mujeres como algo fundamental para preservar la democracia. El día anterior a ese 1 de octubre, después de la sesión del 30 de septiembre, se reunió la minoría socialista y acordó que ningún diputado del PSOE votara en contra, que los diputados que no fueran a votar a favor se ausentaran de la Cámara. Los socialistas pedían establecer la edad electoral a los 21 años, pero se impuso la posición de la Comisión Constitucional que la fijaba en 23. En votación nominal, se lee el listado de diputados que votaron a favor y en contra ese día, 161 diputados votaron a favor y 121 en contra, y faltaron a la votación 188 diputados. De los votos favorables, 84, más de la mitad, eran del PSOE y 26 diputados socialistas no asistieron o no votaron. Ningún diputado del PSOE votó en contra.
He citado esto del PSOE, no por aquello de mi afinidad personal, sino porque se han escuchado hasta momentos muy recientes acusar al PSOE de que no había apoyado el voto a favor de la mujer. El artículo aprobado quedó redactado: los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales. Era el 1 de octubre de 1931. Pero a pesar de esto, 2 meses más tarde, el 1 de diciembre de 1931, el diputado radical Matías Peñalba, diputado por Palencia, planteó introducir una disposición adicional transitoria para limitar el voto de las mujeres temporalmente hasta que se hayan celebrado 2 elecciones municipales, ya que consideraba que el voto femenino hubiera requerido un examen mucho más detenido, pues un cambio tan grande introducido súbitamente produciría al principio efectos desastrosos. Afortunadamente, su intención de aplazar el voto no convenció al resto de diputados, que en el momento de la votación 131 lo hicieron en contra de esa nueva disposición transitoria y 127 a favor, por muy poca diferencia. 74 de aquellos votos eran del PSOE, los que votaron en contra de introducir esta nueva disposición transitoria. Manuel Azaña, que había defendido anteriormente el voto femenino, no votó a favor. Tampoco había votado a favor Indalecio Prieto. Pasado el tiempo, Azaña, en sus memorias políticas, escribió: yo creo que tiene razón la Campoamor y que es una atrocidad negar el voto a las mujeres por la sospecha de que no votarían a favor de la República. Fue ella la que consiguió para la mujer española los mismos derechos legales y políticos que ya tenía el hombre. Mantenía, como he dicho anteriormente, que la República no podía negar el derecho a votar a la mitad de la población española. La Asociación Nacional de Mujeres Españolas regaló una placa a Clara Campoamor en la que figuraban 2 fechas. Una, el día en que habló por primera vez en las Cortes, el 1 de septiembre de 1931, y la otra fecha era el día en que se aprobó el derecho al voto para la mujer, el 1 de octubre de 1931. La concesión del voto a la mujer supuso en España un paso importante en la lucha por la igualdad. Fue una decisión, como he tratado de comentar, no exenta de polémica. Algunos de los que se oponían argumentaban que iba a suponer una derechización de la República por la influencia que podía ejercer la Iglesia Católica, y a esos argumentos se añadían los de aquellos que tenían miedo a perder alguna influencia o determinadas cuotas del poder político. Escribió Clara Campoamor: para mí, la República era la conquista de realidades, abriendo anchas las ventanas al porvenir. Una España republicana con casinos radicales para hombres solos, casinos sucios, malolientes y vacuos, no me interesaba. Una república con demócratas verbalistas y mujeres apagadas en el hogar, de laicos de merendero en Viernes Santo y esposas con freno religioso, de amor libre masculino con mujeres despreciadas y niños abandonados, de ángeles legítimos del hogar y de padres ilegítimos fuera de él, amparados por la inexistencia de la investigación de la paternidad. Una república así no me interesaba, sino para trabajarla, combatirla y transformarla. Con la llegada de la República se habían abierto, como ustedes conocen perfectamente, muchas expectativas, quizá demasiadas. Y con el desgaste del poder llegó el desencanto a determinados sectores de la sociedad. Errores e indecisiones en el primer bienio republicano, la abstención activa defendida por la CNT, la ruptura de la coalición electoral de los republicanos y los socialistas y la desunión de otros grupos republicanos se tradujo en la victoria electoral de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, en 1933. Victoria Kent y Clara Campoamor perdieron su escaño, aunque sí lo obtuvo Margarita Nelken por Badajoz. Era más cómodo entonces cargar la responsabilidad de lo que había ocurrido
sobre la mujer española que todavía no ha aprendido a razonar. Es un peligro hacerle emitir su razón política por medio del voto. Se escribía en un periódico de Málaga el 10 de noviembre de 1933, cuando realmente lo que se había hecho era el voto femenino convertirlo en excusa para ocultar errores políticos que favorecieron el triunfo electoral de las derechas. Alejandro Lerroux, que formaba parte del nuevo gobierno, ofreció a Clara Campoamor la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social dependiente del Ministerio de Trabajo para ocuparse de las personas más desfavorecidas y romper así con la dependencia de las órdenes religiosas. Esa Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social dependía de un ministro conservador que no compartía las ideas feministas y laicas de su directora general, a la que dispuso de un presupuesto muy reducido. A pesar de ello, Clara Campoamor diseñó un plan para fiscalizar la actividad de las órdenes religiosas en ese ámbito, tratando de introducir valores humanistas en la gestión, en la línea de lo que había hecho en su día Concepción Arenal. Ocupó el cargo entre diciembre de 1933 y octubre de 1934. Después de la huelga general de 1934, la Revolución de Asturias tiene lugar entre el 5 y el 19 de octubre de 1934, y tras observar en Asturias cómo el Partido Radical había sido cómplice de alguna manera de la represión del ejército al mando de Godet y de Franco, dimitió de su cargo de directora general. En febrero de 1935 escribió una carta muy dura a Lerroux, en la que le manifestaba que renunciaba a su militancia radical y le censuraba su papel en un gobierno conservador. Es muy interesante la carta que escribió a Lerroux. Las derechas españolas anticonstitucionales, enemigas resueltas de la República, no encuentran en usted, ante mis ojos estupefactos, el menor dique, la más leve barrera. Más que colaboradores, el Partido Radical ha descendido a ser el triste servidor de esas derechas. Son ellas las que han invadido, absorbido, desmenuzado y contrahecho el Partido Radical. ¿A qué secreto designio, propósito o anhelo sacrifica usted tantas cosas, señor Lerroux? Hoy ya no me es posible transigir y callar. Perdida la confianza y la fe, nada puede retenerme en el Partido Radical, al que me escribí sobre la base de que mantenía un programa republicano, liberal, laico y demócrata. Clara Campoamor regresa a su despacho de abogada, donde contaba con el apoyo de su ayudante Justina Ruiz, un personaje, Justina Ruiz, que les invito a que indaguen sobre él. Ella era licenciada en Derecho, Justina Ruiz, se exilió en Estados Unidos en el 39 y allí se licenció en Artes y se doctoró en Filosofía y fue catedrática en un college de Massachusetts, y allí falleció, aunque al final de su vida fue reconocida por el gobierno español, que la nombró comendadora de la Orden de Isabel la Católica. Los papeles personales, la correspondencia de Justina Ruiz, se conservan en Massachusetts. En 1935, con la mediación de Santiago Casares Quiroga, solicita a Clara Campoamor su ingreso en Izquierda Republicana, el nuevo partido de Manuel Azaña, que rechazó su ingreso por 183 votos contra 68, lo que supuso una enorme decepción para ella. Ante esta situación, acepta la invitación para trabajar en Londres con la Federación Internacional de Juristas y allí tiene noticias del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Decía Clara Campoamor, la mujer votó como quiso y como supo, igual que lo habían hecho los hombres a lo largo de la historia. Si la habían culpado de la pérdida de las elecciones en el 33, nadie se acordó de ella en febrero de 1936, cuando gana el Frente Popular. Fuera ya de toda actividad política, en junio de 1936, Clara Campoamor, antes del golpe de Estado, publica un ensayo autobiográfico, El voto femenino y yo, mi pecado mortal.
Dice, aislada de todos mis correligionarios y mis afines en ideas en la Cámara, combatida con animosidad por todos, a veces sospeché que odiada por todos, sostenida tan solo por la minoría socialista y por algunas personalidades aisladas, sufría arañazos o heridas en el trance, pero logré triunfante mi ideal. Todo lo doy por bien sufrido. En este texto, El voto femenino y yo, mi pecado mortal, explica, en su opinión, la derrota de las elecciones de los republicanos y socialistas y el triunfo de la CEDA. Y dice, el voto femenino era el chivo hebreo cargado con todos los pecados de los hombres. Fue a partir de 1933 la lejía de mejor marca para lavar torpezas políticas varoniles. Unas semanas después del golpe de Estado, en julio de 1936, se exilia inicialmente en Lausana, en Suiza, junto a su amiga Antoinette Kinche, y después, en 1937, se marcha a Buenos Aires, donde residirá hasta 1955, cuando vuelve a Suiza, donde, como diré después, pues fallece. A finales de 1937 publicó en París y en francés La Revolución Española vista por una republicana, un texto interesante, donde enjuiciaba la política de los gobiernos republicanos, relataba el tiempo que pasó en Madrid desde el golpe de Estado del 36 y criticaba la falta de autoridad del gobierno republicano, las purgas ideológicas, los paseos de la muerte y la falta de seguridad personal, aunque ella calificó a la República como el hermoso movimiento pacifista y plebiscitario de 1931. Cualquiera que hayan sido sus errores, refiriéndose a la República, solo en ella tenemos puestas nuestras esperanzas para traer a España una renovación democrática y social. Campoamor negó legitimidad a la sublevación militar contra un gobierno legítimo elegido en las urnas en febrero del 36, aunque denunció errores en el bando republicano porque ella no compartía las ideas de algunos de los partidos que formaban ese Frente Popular. Ella, cuando el golpe militar, vive en Madrid, ve con desagrado la decisión del gobierno de dar armas al pueblo para defenderse de los sublevados. Pensaba que el gobierno había sido poco decidido ante los problemas, ante algunas necesidades del país, pero ante lo que está viendo que ocurre con los sublevados, ella decide secuestrar, entre comillas, su propio libro, La Revolución Española, para que no fuera usado en su contra o en contra de las ideas republicanas en las que ella creía. No renunció a lo que había escrito, pero no quería ser manipulada. En 1936 publica El Derecho de la Mujer, donde se recogen conferencias que había pronunciado en la Universidad Central en Madrid y en la Academia de Jurisprudencia. Un texto, por cierto, El Derecho de la Mujer, que se editó hace poco por el Colegio de Abogados de Madrid. En septiembre de 1936, Clara, su madre Pilar Rodríguez, que tenía 80 años, y su sobrina Consuelo Campoamor, hija de su hermano, abandonan Madrid y marchan a Alicante. Viajan a Génova en un barco argentino de bandera alemana lleno de falangistas españoles. La intervención del capitán del barco impidió que no la arrojaran por la borda. Los que iban en el barco no la perdonaran que hubiera propiciado la aprobación del divorcio. En su libro, La Revolución Española vista por una republicana, que le tengo aquí, recoge un extracto de un diario carlista de Pamplona, El Pensamiento Navarro, de diciembre de 1936, en el que uno de los protagonistas de aquella amenaza de muerte se jactó relatando detalladamente lo sucedido. Decía El Pensamiento Navarro. Nos enteramos de que Clara Campoamor estaba a bordo del barco. Aquella misma noche, 4 falangistas y yo mismo nos decidimos a echarla por la borda. Pero habiendo consultado al capitán del barco, este nos hizo renunciar a nuestro proyecto, que podía tener molestas consecuencias para él.
Buscamos entonces lo que podríamos hacer para no dejar sin castigo a la introductora del divorcio en España y nos resolvimos a mandar un radiograma a Génova para alertar al Comité Español Fascista y a la policía italiana. Al llegar a Génova, la policía subió a bordo para buscar a Clara Campoamor y conducirla a la cárcel. Aquella noche festejamos, sigue escribiendo, festejamos alegremente nuestro triunfo y cuando dejamos Italia estaba todavía en prisión donde podría meditar a gusto sus proyectos de ley para la próxima vez que fuera diputada. Finalmente salió de la detención y viajó a Génova, viajó a Lausana, donde la esperaba su amiga Antoinette Kinche. Vio con desolación cómo las democracias europeas habían decidido no intervenir en la guerra española y habían dejado a la República a su suerte, que solo contó con el apoyo de la Unión Soviética, fortaleciendo así al Partido Comunista, mientras que Hitler y Mussolini armaron al ejército sublevado. En 1938, con 50 años, Clara Campoamor se embarca hacia Argentina. Allí se adapta bien a vivir en Buenos Aires. Se mantuvo gracias a traducciones, a algunas conferencias, a diferentes trabajos. No pudo ejercer de abogada porque no le fue reconocido su título de licenciada en Derecho en España. Publicó algunos libros en Argentina, algunas biografías también, una biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, una biografía sobre la vida y obra de Quevedo. Y en estos años, después de la guerra mundial, ella intenta visitar España y ver si es posible resolver su problema. Visita España en 1948 y 1951. Tiene constancia de ello el Ministerio de Gobernación, pero no la detienen. En Suiza, donde se había instalado, tampoco puede ejercer como abogada, pero colabora en el despacho de su amiga Antoinette Kinche, da clases de literatura en la Universidad Popular de Lausana y participa en la Federación Internacional de Juristas y mantiene una intensa relación epistolar con algunas abogadas españolas, como María Telo Núñez, Julia de Cominges o con la escritora y traductora Consuelo Vergés. En el exilio suizo ella sentía nostalgia por España y también añoranza por la República y se daba cuenta del inmenso retraso que suponía el franquismo para la sociedad española. No hay otro país como el nuestro para el paso atrás y la vuelta al medievo, decía en una carta en enero del 59. Y en otra carta de 1959 decía que no daba por perdido un cambio político en España. Sigo aquí dedicada a múltiples tareas y siempre a la espera del santo advenimiento, que jamás se produce y que jamás se puede ni prever a través de la lectura de diarios madrileños, que parecen de la época de los godos, con la única diferencia de que los godos se avinieron a convivir con los árabes y los godos de hoy quieren estar solos. En noviembre de 1971 fue operada de la vista en Lausana. Ella espera recuperar la visión, pero unos días después le diagnostican un cáncer y fallece el 30 de abril de 1972, hace ahora 50 años. Como he dicho, viajó a España en enero de 1948, vuelve en 1951 y comprueba cómo su expediente en el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo seguía activo. De hecho, existía desde noviembre del 41 una orden de detención contra ella. Había sido depurada como funcionaria, se le habían incautado sus bienes y permanecía abierto su proceso de haber pertenecido a la masonería. Y para cerrar ese expediente debía cumplir 12 años de prisión, delatar a antiguos compañeros masones y adjurar de toda su vida anterior. Tenía 67 años y ya no regresará a España. En el expediente de responsabilidades políticas incoado contra Clara Campoamor se incluyen informes de la Guardia Civil, la Policía y la Falange, que coinciden en señalar los aspectos públicos y privados que por razones políticas se consideran delictivos. Se lee
en el informe, en el expediente. Gran propagandista de los partidos de izquierda y del funesto Frente Popular. Vivía en compañía de una señora de nacionalidad alemana. Se le observaba el gran entusiasmo por la causa marxista. No se le vieron actos exaltados o de persecución, ignorándose a partir de la fecha citada su actuación y conducta, como igualmente su actual paradero. Por estos hechos fue perseguida, se le impidió su retorno a España, cuantas veces lo intentó. Todavía, cuando ella tiene 75 años, se mantenía en España una orden de detención contra ella. Y cuando en 1964 se suprime el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, ella ya había renunciado a regresar a España. Falleció el 30 de abril de 1972, como he dicho, tenía 84 años, y gracias a su amiga Antoinette, a Pilar Lois, médico de San Sebastián y ahijada de Clara, y a su marido Juan Monzó, sus restos fueron incinerados y trasladados el 17 de mayo a España, y reposan hoy en el cementerio de Polló, en San Sebastián, en el panteón de la familia Monzó. La urna iba sellada por las autoridades suizas y por el Consulado de España en Ginebra. No hubo dificultad para que atravesara la frontera. Por primera vez desde 1936 no tuvo dificultades para quedarse en España, dice sus biógrafas Faguada y Saavedra. La sublevación militar que originó la guerra civil truncó un modelo político, social y cultural y condenó a muchos de sus protagonistas al exilio, como fue el caso de Clara Campoamor, una mujer honesta, defensora de analizar las causas de todo fenómeno que se quiera modificar y de mantener un sentido autocrítico en la vida y en el trabajo para evitar repetir errores. En su libro El voto femenino y yo había escrito su epitafio: yo sabía que el tiempo justificaría todas mis tesis. Aquí termino, y si quieren ustedes hacer alguna pregunta, es un momento. Gracias. Gracias por la conferencia, me ha encantado, la verdad, lo disfruta mucho. Pero quisiera saber quiénes votaron en contra del voto femenino y quiénes votaron a favor del voto femenino, ya con los 80 votos que me has dicho de los socialistas. Tenéis una curiosidad, incluso morbosa, por saber quién. En el diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, en el tomo 3, está el listado de los que votaron a favor y en contra. Señores que dijeron sí: Alcalá Zamora, de los Ríos, Maura, Casares, Largo Caballero, etcétera, etcétera. Total 161. Señores que dijeron no: Martínez Barrios, Armasa, Vázquez Campos, Sánchez Prado, Nogués, etcétera, etcétera. Total 121. Bien, si soy capaz de encontrar por aquí entre mis papeles, os puedo decir los partidos que votaron a favor y en contra, pero fundamentalmente votaron a favor el Partido Socialista, los partidos republicanos conservadores o periféricos, y catalanes, vascos, la derecha en general, y votaron en contra el Partido Radical, la mayoría, no hubo absoluta unanimidad, el Partido Republicano Socialista, Radical Socialista y Acción Republicana. Eran los que votaron en contra mayormente. Y ya he dicho antes que la mayoría de los socialistas, pues después de una discusión interna que tuvieron, votaron a favor. En contra votaron la mayor parte de los miembros de Acción Republicana, la mayor parte del Partido Radical y la mayoría del Partido Radical Socialista. Y a favor el Partido Agrario, que era de la derecha,
la mayor parte del Partido Socialista, y los republicanos conservadores catalanes y alguien más. Sí, Zacarías. En primer lugar, mi felicitación por el trabajo. Es un trabajo, Jesús, de verdad, envidiable. Qué maravilla. Qué bien. Mi pregunta es solamente, en su vida privada de amores, ¿qué? Ella fue muy celosa siempre en mantener al margen de su actividad pública su vida sentimental, amorosa. Y de hecho, cuando uno lee los textos suyos, las biografías suyas, no aparecen nombres propios. Todo el mundo da por hecho que tuvo una relación sentimental con Antoinette Kinche, pero es algo que se da por hecho. Pero yo no lo he podido constatar en ningún documento. Lo que sí que fue una activista toda su vida, y no sé si tendría tiempo para otros jolgorios. Pero, en fin, es una apreciación personal. En todo caso, el trabajo que he resumido, porque forma parte de mis aficiones. Esto no tiene ningún otro mérito, nada más que tener alguna afición, que en el caso mío pues es leer y tomar notas, investigar, a ver qué pasa. Buenas tardes. Quería preguntar que el Partido Socialista desde sus orígenes siempre fue un partido republicano. Entonces, hoy día parece más bien que es monárquico. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio? ¿Usted qué opina? Gracias. Bueno, podría decir que el Partido Socialista considera hoy que la jefatura del Estado, la forma de jefatura del Estado es algo accidental. No sé si con esto digo algo o no digo nada. Cuando el debate de la Constitución española vigente, el Partido Socialista mantuvo el voto a favor de la República. Hay un discurso defendiendo el voto de Gómez Llorente, también se puede buscar en los diarios de sesiones, un discurso muy bonito, pero lógicamente el Partido Socialista Obrero Español estaba a favor de la Constitución. Y si una mayoría, por conseguir un consenso, estaba a favor de una jefatura del Estado, de una monarquía parlamentaria, pues eso es lo que había que apoyar, y eso es lo que se apoya hoy. No tanto la figura sino la jefatura del Estado que está recogida en la Constitución. Y por tanto yo no creo que haya una variación, si históricamente el Partido Socialista fue republicano, es verdad, y lo mantuvo, ya digo, hasta el momento en que se aprueba la vigente Constitución española. Y ya está. Y el Partido Socialista, pues no sé si es monárquico, republicano. Yo creo que en esencia el Partido Socialista, por tradición, por voluntad interna del partido, es fundamentalmente republicano, pero fundamentalmente y por encima de eso es un partido que defiende la Constitución. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, me ha encantado la conferencia, preciosa. Gracias. Y no sé si, bueno, creo que sí que va un poco en el texto, pero me gustaría, si es posible, que explicases un poquito la situación de la mujer antes del divorcio, o sea, antes de que has dicho del año 31. Es decir, ¿qué derechos tenía el hombre de poder maltratar a la mujer? Porque me ha parecido que has dicho que un hombre podía matar a la mujer y no pasaba nada por el mero hecho de que podía pensar que la había engañado. ¿Qué situación había antes del divorcio de la mujer y luego posteriormente? Y si el divorcio, porque no lo entendí muy bien, solamente afectaba al tema civil, es decir, la gente que se había casado por la Iglesia entendía que podía divorciarse o no. No sé si está dentro de lo que has estudiado ahora para esto, pero bueno, si puedes explicar algo y si no, pues nada.
Uno de los temas que había que resolver en la Constitución de la República, aparte de otros muchos, era el tema del divorcio como una regulación del matrimonio civil. Y lo recogió así la Constitución de la República, y lógicamente se podían acoger al derecho al divorcio pues aquellos que lo solicitaran. Aquellos que se habrían casado por la Iglesia, pues oye, que aguantaran lo que habían hecho, ¿no? Pero me imagino como ahora, que se han casado por la Iglesia y se separan, pues se separan, no pasa nada, ¿eh? A la vista de lo que estamos viendo, cada vez tiene menos feligreses el asunto, pero bueno, eso no es un problema que me toque a mí analizar, ¿eh? Pero lo que hizo la República fue fundamentalmente adecuar lo que era la situación de las relaciones en el mundo jurídico a una realidad laica, como defendía el texto constitucional. Antes de la reforma, pues había que acudir al derecho civil que estaba vigente desde la Restauración, que era el derecho civil de no sé qué año era. No sé si lo tengo por aquí en algún sitio, donde, lógicamente, lo que había era la subordinación de la mujer al hombre y la incapacidad para que la mujer pudiera administrar sus bienes. Eso era una herencia del Código Civil vigente, y que es un Código Civil que se ha mantenido en España, modificado una letra pequeña o la nota a pie de página hasta hace relativamente poco, cuando la mujer no podía abrir una cuenta, ni podía por sí sola vender una casa y todas estas cosas, ¿no? O sea que, en fin, tampoco hay que acudir a la Restauración para ver un poco cómo vivía la mujer entonces, ¿no? Pero es consecuencia de la vigencia de un determinado código civil en un momento dado, ¿eh? Afortunadamente, las cosas han cambiado. Han cambiado en defensa de la igualdad, y gracias, entre otras cosas, pues a que ha habido mujeres que han seguido un poco pues el discurso y la actitud de defender la igualdad, como hizo Clara Campoamor en su momento, ¿eh? Bueno, Jesús, me ha encantado cómo has presentado la conferencia, todo lo que nos has dicho, que yo en la mitad no lo sabía. Bueno, yo tengo 87 años. Cuando nací me bautizaron, no me preguntaron nada, porque no preguntaban, tenía unos días, porque si no me bautizaban rápido y me pasaba algo, me iba al limbo de los niños y no sé dónde estaba ese limbo. Bueno, después, pues a los 7 años, como ya tenía uso de razón, no sé qué era ese uso de razón, pues hacía la primera comunión, como todo el mundo. Ibas encantada a hacer la primera comunión, que no tenías ni idea de lo que hacías, pero eso sí, como te ponían un traje muy bonito y tenías muchos regalos, lo pasabas bomba. Luego te casabas y te tenías que casar por la Iglesia, porque es que no existía otra cosa, ¿no? Nadie te preguntaba. Y si no te casabas por la Iglesia, pues es que te miraban como un bicho raro. Y luego, pues he seguido, y yo muchas cosas, en este momento, con 87 años, ya digo, Dios mío, que me dejen como estoy. Francamente, gracias a Dios, ha cambiado mucho. He vivido 40 años de dictadura, de una dictadura militar terrible, y luego he vivido una democracia que es la forma más justa de vivir. Bueno, no quería preguntarte nada, solo quería decir eso. ¿Pero qué me vas a decir a mí de estas cosas que has comentado? ¿Eh? ¿Qué me vas a decir a mí? Que soy un chaval. ¿Eh? Buenas tardes, Jesús. Bueno, agradecerte y darte la enhorabuena por la magnífica conferencia con las que nos has ilustrado sobre una trayectoria tan apasionante como la de Clara Campoamor. Tan apasionante como esta mujer con esas firmes convicciones en torno a la igualdad entre hombres y mujeres y a la defensa de la democracia por encima de cualquier otro valor, acabó sus días, curiosamente, en Suiza. Suiza, que no aprobó el sufragio femenino
hasta el año 1971 a nivel federal. Yo no sé si en Suiza ella tuvo, como consecuencia de esto, ¿no?, de un choque también importante, ¿no?, de una persona que viviendo en una España indudablemente más atrasada en lo económico, en lo social y en lo moral, a Suiza, ¿no?, si a ella esta etapa, que fue la etapa final de su vida, bueno, pues la representó alguna incomodidad o si tuvo alguna intervención en la sociedad suiza y en el movimiento sufragista suizo, siguiendo su estela de lo que había venido realizando a lo largo de su vida. Nada más. Ella esos años que vive en Suiza a partir de 1955 lo hace porque la dictadura, ha habido un golpe militar en Argentina, ella no está a gusto en Argentina y entonces el lugar donde ella va a estar más a gusto es en casa de su amiga Antoine Kinche. Antoine Kinche es una abogada suiza, era la primera que se colegia en el Colegio de Abogados de Lausana y consigue, con otras feministas suizas, que haya un plebiscito en 1959 en un cantón suizo para conseguir el voto femenino, mediante un referéndum de estos que hacen en Suiza, pero solamente en ese cantón. Yo no sé en Suiza en qué año se consigue el voto de la mujer. 71, pues échale guindas. Bueno, pues si no hay ninguna más... Sí, otra pregunta por allí, sí. Hola, buenas tardes. No me voy a repetir en las alabanzas, pero siempre he pensado que por qué las mujeres somos distintas a los hombres. Y me he remontado a la prehistoria y me he remontado al principio del mundo y pienso yo, si las leonas y los leones, si las ratas y los ratones, es que no entiendo. Los peces y las pezas, pues es que no entiendo quién ha inventado esta cosa tan mona que nos destroza totalmente, nos descabeza totalmente, y la prueba está en esta gran señora que nos ha presentado usted. No sé si alguien me lo puede decir, igual Adán y Eva, igual la Iglesia, es que no sé, el egoísmo, pero ¿por qué mayoritariamente? Es que no lo acabo de entender. Perdone y no sé si me podrá responder. No, yo no tengo ningún argumento. Es decir, la sociedad se ha articulado en base a quien la domina y la controla. Y si han sido los hombres, pues lógicamente han impuesto una determinada voluntad en contra de la mitad de la población. Y la mujer, lógicamente, tiene que reclamar que somos la mitad de la tierra, la mitad del cielo, y en consecuencia la mujer tiene que ostentar la mitad del poder, ¿no? A propósito de las fechas del voto, la Constitución de México otorga el voto a la mujer en 1917, la Unión Soviética en 1918, la Constitución de la República Alemana de Weimar en el 19, y en Estados Unidos se fue reconociendo el sufragio femenino en los diferentes estados hasta que se constitucionaliza en 1920. En Inglaterra en 1918. Pero en 1931 no estaba reconocido el voto femenino ni en Italia, ni en Bélgica, ni en Francia, por citar casos cercanos. O sea que el logro de Clara Campoamor, históricamente, hoy nos puede parecer algo de historia y no sé qué, es una lucha la que ella mantiene, que es digna de aproximarse a lo que representó en la historia de España y, lógicamente, en la historia del feminismo español.
Muy buenas tardes. Gracias por su intervención, que me ha parecido perfecta. Yo solamente quería hacer una matización. Y además es un problema antropológico. ¿Por qué siempre que hablamos de estas cosas hablamos del hombre y de la mujer y no hablamos del macho y la hembra? Ahora que estamos en este mundo nuevo donde los animales les estamos equiparando casi a los seres humanos, yo entiendo que antropológicamente hay un macho y hay una hembra, con todos los problemas que conlleve. Gracias. No sé, es decir, quien quiera utilizar lo de macho y hembra, a mí, yo me siento más a gusto utilizando hombre y mujer en la terminología. Pero vamos, si alguien dice, hombre, esto de macho y hembra, pues oye, allá cada cual con su vocabulario. Yo prefiero hablar de hombre y mujer, pero es una cuestión personal, nada más. Gracias. Pues muchas gracias por vuestra asistencia.